Entonces, buenas noches. Esto es Estadística General, sección 17. Estamos trabajando la unidad 3, que tiene que ver con medidas de tendencia central. Medidas de tendencia central. Eso tiene que ver con las medidas de media, mediana, moda, media geométrica y media armónica. Entonces, estamos explicando acá. Empezamos por acá. Dijimos que la media geométrica para datos no agrupados, en modo de repaso, era sumar todos los datos y dividirlo entre la cantidad de datos sumados, ¿cierto? Eso es la media aritmética. La moda, decimos que es el valor que más se repite y eso se identifica fácilmente, ¿verdad? La mediana es más difícil, tiene 3 pasos. Primer paso, ordenar los datos de menor a mayor. Segundo paso, calcular la posición de la mediana. Posición es igual n, que es la cantidad de datos, más 1 entre 2. Eran 15 datos más 1 entre 2, da 8. Se busca qué dato está en la posición número 8 y esa es la mediana. ¿Entendido? Sí, Entonces, maestro. la mediana, cuando tiene números impares, eliminé un número. Cuando tiene números pares, la mediana se calcula de otra forma. Vamos a ver. Esto es mediana con números pares ahora. Aquí la mediana era el 10, pero con números pares otra cosa. Vamos a ver. Aquí está. Ok, ya. Si yo tengo 14 datos nada más, es un número par el 14, ¿cierto? Par es de 2 en 2. El 14 es un número par porque es divisible entre 2. Cuando el número es par, 14 datos, n vale 14, más 1 son 15, ¿verdad? Entre 2 me da 7.5. 15 entre 2 me da 7.5. Cuando los números son pares, siempre me va a dar un decimal. Cuando los números son pares, me va a dar un número decimal. El medio o el centro va a estar siempre entre dos números. ¿Entendido? Sí, maestro. Entonces, ¿dónde se encuentra el 7.5? ¿En el medio de quién? Del 7 y el 8. ¿Dónde está el 7 y medio? En el medio del 7 y el 8. El 4 es el primero, ¿verdad? El 5, el segundo. El 6, el tercero. El 7, el cuarto. El 9, el quinto. El 9, el sexto. El 9, este viene diciendo el séptimo, ¿verdad? Y el 10, el octavo. ¿Dónde está 7.5? En el medio de 7 y 8, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué se hace? Se encierran esos dos, se suman y se dividen entre 2. 10 más 9, ¿cuánto es? 19. 19 entre 2. 9.5. Esa es la mediana. 9.5 es la mediana. Esa es la mediana. Excelente. Simplemente que cuando el número sea par, me da un decimal y el decimal cae en el medio de dos números. Entonces, esos dos números se suman y se dividen entre 2. ¿Entendido? Perfectamente. Wow. Una pregunta, profesor. Sí. Cuando en el primer tema, o sea, en la media aritmética, si me da un decimal, cuando yo sumo todo. Ese es la media aritmética, el decimal. No, yo digo en la primera. Sí, el decimal es la media aritmética. No puede cambiarlo ni redondearlo ni nada. Ok, ya. Será Lo la que te pregunta, da, gracias. esa es la media, sí.
Entonces, Ok. mire qué pasa aquí. Un dato para la izquierda, un dato para la derecha. Otro dato para la izquierda, otro dato para la derecha. Otro dato para la izquierda, otro dato para la derecha. Otro dato para la izquierda, otro para la derecha. Otro a la izquierda, otro a la derecha. Otro a la izquierda, otro a la derecha. ¿Dónde queda el centro de los datos? En el medio de esos dos. Otro para la izquierda, otro para la derecha. Entonces, en el medio de esos dos es que está la mediana. Entonces, esos dos números, antes y después, se suman y se dividen entre dos. ¿Entendido? Sí, maestro. Okay. Ese era un caso diferente a lo que habíamos visto. Entonces, ya eso está claro. Okay. Entonces, vamos a ver por acá. Okay. Ya vimos lo que es la media armónica. ¿Cuántos datos tenemos? Dividido entre dos paréntesis y uno entre el dato, ¿verdad? Más, cierro paréntesis, más otro. Entre paréntesis usted pone esos datos y eso le da bien. Ya lo practicaron, ¿verdad? Sí, maestro. La media geométrica tiene que ver con porcentaje. Cuando usted vea porcentaje, es media geométrica. Simplemente la raíz, si tiene una calculadora física, primero pone el número, son 5 datos, entonces raíz quinta. Busca shift y potencia y pone un radical, abre un paréntesis y multiplica esos números. Cierra el paréntesis y es igual. Y ahí está resuelto. ¿Practicaron? Sí. Sí, maestro. Entonces, seguimos con los datos agrupados ahora. Vimos lo que es la... Ok, aquí no vamos los datos agrupados. Esto déjame esconderlo para que no lo vean por ahora. Ahí está. Ok. Y esto vamos a quitar esto. Ok, aquí están. En el examen, yo le doy una tabla de frecuencia. Es una tabla de frecuencia, ¿verdad? Aquí están las clases, que ya hemos hablado de las clases. Y aquí están las frecuencias absolutas, FI, ¿verdad? A mí me dan esa tabla y yo debo agregar 3 columnas. Yo debo agregar 3 columnas. La primera columna se llama punto medio. El punto medio también le llaman XI. Punto. ¿Quién me dice cómo se calcula el punto medio? Se suman los límites. Ejemplo, y se dividen entre dos. La primera clase es de 16 a 21. Entonces se suma el 16 más el 21 y el resultado se divide entre 2. Y eso se llama punto medio de la clase. El valor que está medio a medio en la clase. ¿Cuál es? En la primera. 18.5. 18.5. En la segunda, ¿cuál es el punto medio? 24.5. 24.5. Y así lo vamos buscando. Lo primero que usted va a hacer para buscar la media aritmética para datos agrupados, escríbalo por ahí, media aritmética para datos agrupados, es esto que está aquí abajo. Para buscar eso, para datos agrupados ahora, lo primero que debo hacer a la tabla es buscarle el punto medio. Entre 28 y 33, punto medio es, aquí lo tengo todo para que no se mortifique. El asunto es que lo sepa buscar. Ahí están. ¿Tiene duda en alguno de ellos? Punto medio es sumar los límites y dividirlo entre 2. 2. Después que tengo el punto medio, para calcular media aritmética necesito la frecuencia acumulada menos.
frecuencia acumulada menos. ¿Cómo se consigue eso? La famosa alcancía de arriba hacia abajo. Si le echo 4 pesos, ¿cuánto tiene? 4. 4. 4 tiene. Si le echo 9 más, 13. 13. Le echo 21 más. 34. Y así sigue. La alcancía acumular. Ustedes saben eso porque lo hemos hecho, ¿verdad? Acumular e ir sumando desde arriba hacia abajo hasta llegar al último, que es el 2. Eso da 100, ¿cierto? Y por último, aquí hay otra columna que se agrega que se llama frecuencia acumulada, FI, multiplicada por el punto medio. Frecuencia acumulada por el punto medio. Si usted quiere lo escribe. Frecuencia acumulada, digo frecuencia absoluta, perdón. Acumulada. Frecuencia absoluta por el punto medio. La absoluta es esta. FI se multiplica por esta que es el punto medio. Esas dos columnas se multiplican. ¿Cuánto da la primera? 4 por 18.5. 74. Ahí está. 9 por 24.5. Aquí están los resultados. Se multiplican esas dos columnas. Y al final se suman. Vaya a ver si entendió lo que hay que hacer en esta tabla. En el examen le va a aparecer una tablita así, pero no se la voy a poner tan larga con tantas clases. La voy a poner más corta para que lo haga más fácil. ¿Qué va a hacer? Agregar una primera columna que se llama punto medio. Busca los puntos medios, sabe buscarlo. Luego, busco la frecuencia absoluta menos, que es ir acumulando de arriba hacia abajo. Y por último, multiplico la frecuencia absoluta, que es la segunda columna, por el punto medio, que es la tercera columna. Se multiplican cada valor. Al final, que tengo ya las multiplicaciones, las sumo. ¿A qué se le llama media aritmética para datos agrupados? Esos 3.950 que me dio, lo divido entre el total de datos, que es 100, y eso se llama media aritmética. ¿Cuánto da? 39.5. Mírenlo aquí. Media aritmética para datos agrupados. Los 3.950 se divide entre los 100 datos y me da 39.5. ¿Entendido? En la práctica 3, usted va a hacer lo mismo cuando le pidan la media aritmética. Va a buscar esas 3 columnas, va a sumar y va a dividir eso entre el total de datos. ¿Estamos claros? Sí. Sí, profe. Mire la fórmula. Hay otra medida que se llama moda, pero aquí no es el que más se repite como ahorita, porque es para datos agrupados también. ¿Cómo se calcula la moda para datos agrupados? Se calcula con esta fórmula. La voy a poner aquí. La moda para datos agrupados se calcula con esta fórmula. ¿Qué dice la fórmula? Límite inferior más de 1. Aquí abajo de 1 de nuevo. Y aquí de 2. Y aquí intervalo de clase. Ahí está. Moda para datos agrupados. Mire la fórmula. Eso también está en su examen. Moda para datos agrupados. ¿Qué es lo primero que debe hacer? Buscar el límite inferior. ¿Pero el límite inferior de quién? Usted se va a la frecuencia absoluta, esta tablita que está aquí, y usted busca la frecuencia absoluta más alta. ¿Cuál es la frecuencia más alta que hay aquí? 22. Entonces, donde usted ve ese 22,
usted subraya esa línea entera. Usted la sombrea, la subraya entera. Usted la subraya entera, donde está el 22. ¿Cuál es el límite inferior ahí? 34. 34. Ustedes van excelente. El límite inferior de esa clase es el 34. Es el primer numerito que necesitamos. Son 4 números. Mira. Donde dice el límite inferior, se pone un 34. ¿Lo ve ahí? Después la fórmula dice más. Usted coloca el signo de más. Vamos a ver ahora lo que es delta 1. Eso, de 1. ¿Qué significa de 1? De 1 es, usted va al 22 y le resta el de arriba. Si al 22 le resta el de arriba, ¿cuál es el de arriba? El 21. 21. Si al 22 le resta el 21, ¿cuánto le da? 1. Eso se llama delta 1. Delta 1 es al 22 restarle el de arriba. Por eso en la fórmula, donde decía de 1, yo puse un 1 y aquí abajo decía de 1 de nuevo y yo puse otro 1. Más, dice la fórmula, más. Ahora viene delta 2. ¿Quién es delta 2? Al 22, que es el mayor, ahora le resto el de abajo. ¿Cómo lo hago? 22 menos 16. 22 menos 16. Ahora delta 2, el mayor que es 22 menos el de abajo. Que eso me da 6, ¿verdad? Sí. Entonces ese 6 yo vengo y lo pongo aquí, miren. Donde dice de 2 en la fórmula, yo vengo y pongo un 6 aquí. Ahora, intervalo de clase, IC. ¿De cuánto en cuánto van esa clase? Si usted quiere saber de cuánto en cuánto van sin equivocarse, a ese límite inferior, usted le resta el límite inferior de arriba. Va de ¿Cuánto va? 6, maestra. De 6 A va. 34 le resto 28 y me dice que va de 6 en 6. Entonces, donde dice intervalo de clase IC, se pone un 6 también. ¿Entendido? Entonces, ya tengo los 4 numeritos que necesitaba de la moda. Ahora simplemente el límite, que es el 34, se deja hasta el final. Igual. Y se resuelve esta parte, que esta parte se le va a sumar al límite. ¿Cómo usted lo hace? Como usted quiera. Si quiere, al 1 lo multiplica por el 6 y luego lo divide entre lo de abajo. 1 por 6. 6. Entre lo de abajo, que es 7, a mí me da así. Maestro, ¿puede repetir esa parte, por favor? Voy a repetir. Buscamos los 4 números. Ahora, el 34, el límite, siempre se va a pasar igual hasta el final. Usted simplemente al límite, que es el 34, le va a sumar lo que da este cálculo. Si usted quiere, multiplica y divide entre el de abajo. 1 por 6. 6. Entre la suma de 1 más 6, que son 7, ¿cuánto le da? Eso mismo, maestro, usando paréntesis para... O, si usted quiere, entonces puede también el 1 dividirlo entre lo de abajo. ¿Cuánto es lo de abajo? Entre 7. Usted divide el 1 entre 7 y lo que le da lo multiplica por 6. También le da lo mismo. Puede hacer como guste. Si quiere, primero divide y después multiplica, o primero multiplica y después divide. ¿Entendido? Por último, al 34, que es el límite, le suma ese cálculo que usted hizo y ya tiene lo que le llaman la moda para datos agrupados.
¿Entendido? Cualquier cosa, usted Sí. ve el video para que pueda hacer su práctica bien y después que haga su práctica bien y la comprenda, entonces va a poder hacer su examen bien. Entonces, ya lo último que le tengo para el examen le llaman mediana, pero para datos agrupados. Hasta aquí el parcial. Después que usted domine de aquí para atrás, puede examinarse. Para el examen nos vamos a poner de acuerdo a ver cómo ustedes se sienten. Le voy a repasar el examen para ver cuándo lo damos. Mediana para datos agrupados. Mediana para datos agrupados. ¿Cómo se calcula la mediana? La mediana, lo primero que hago, vamos a ponerle la fórmula aquí. Y C, N entre 2, y FI, aquí límite inferior, y aquí va FA menos. Vamos a ponerle así, pero no se me confundan. Sí, vamos a ponerle. Okay. No. Sí, lo lleva. Esa es la fórmula de la mediana. Mediana es igual, límite inferior más N sobre 2 menos FA menos anterior, dice ahí. Ok. FA menos anterior. En vez del 1, voy a ponerle anterior, ¿verdad? Que no se me equivoque, no ven y me le reten 1 a eso. FA menos anterior. FI, frecuencia absoluta, y C, intervalo de clase. ¿Entendido? Entonces, vamos a ver. ¿Cómo resolvemos esto? Para calcular la mediana, primero debo